Mati, ¿cómo andás? Siempre estos temas tan interesantes. Gracias. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. Vamos a empezar, bueno, porque el lenguaje todo el tiempo uno habla de lenguaje, con los chicos le tengo que enseñar a hablar bien, hablamos de dificultades del lenguaje, ya hemos hablado acá en el programa, pero está bueno poder entender cómo el lenguaje es una herramienta para la vida cotidiana en cada acción que realizamos, no es solamente hablar, ¿sí? Porque el lenguaje tiene como distintas fases desde que se generan las primeras asociaciones que hace el bebé cuando su mamá o su papá o sus familiares le empiezan a hablar. Tengo mi sobrino, tiene 5 meses. Entiende. Ya entiende, es como que pega unos así, como mueve, bueno, saca su voz. Los primeros juegos, los primeros como sonidos que empiezan a realizar los bebés porque empiezan a interactuar con el mundo. Escucharse, ¿no? Exactamente, porque los seres humanos somos seres sociales y la única forma de desarrollar el lenguaje es a través del vínculo con otros. El famoso Tarzán. Claro. No sé si, bueno, históricamente esa historia del personaje que nace, lamentablemente pierde su familia y queda solito en la selva, lo acoge una familia de, creo que gorilas. Sí, monos. Monos. En realidad nunca desarrolla un lenguaje. No. Si te das cuenta, o sea, desarrolla el lenguaje o el código del animal. Sí. ¿Se puede comunicar? Sí. Porque el lenguaje tiene como dos partes. Una que es el hablar, que es el que vos le vas a poner la impronta y le vas a poner el idioma que aprendiste porque naciste en un país, en una cultura y vas a ponerle ese idioma. O sea, cualquiera de nosotros puede haber nacido en cualquier parte del mundo y estaría hablando la lengua de esa cultura. Pero el lenguaje es más allá de la lengua. Tiene todo este condimento de la comunicación, tiene toda esta relación social, pero también tiene mucha relación con el aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de ese tema, exclusivamente. Y digo, ahora que se me viene a la cabeza, cuando al bebé también le hablamos de una forma de... ¿Está bien eso? Sí, está bien, está bien. Pregunto, porque capaz que... ¿Cómo le va el tío ese chiquitito de...? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Por ahí uno dice, ay, no tengo que hacerle, es un bebé. Pero en esa etapa de la vida, el bebé lo que necesita es que ese lenguaje, esa comunicación con las personas que son sus cuidadores primarios, así se los llama. Ya te digo, ya va a ser cualquiera, la abuela, el tío, hasta incluso la maestra, pueda realizar ese tipo de lenguaje que es emocional, ¿sí? Está bien, hay que hacerlo. Todo el tiempo y toda la vida, no. No, claro. No, porque siempre te dicen, vamos a ponerte los pepés. Y en realidad no son pepés, son zapatillas. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, si bien le vamos a poner esa parte emocional y amorosa, que eso lo necesita por un tema de contención afectiva, necesitamos empezar a activar áreas en el cerebro justamente para que empiece a activarse la comprensión verbal. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir cargar su memoria, lo que se llama memoria léxica, que es como si fuese el almacén de palabras que tenemos en el cerebro, de muchas palabras, para después, el día de mañana, cuando ya todo su sistema de desarrollo neurológico para lo que esté preparado para hablar, esté completo como si tuviese las bases sólidas para hablar. Entonces, activamos áreas en el cerebro de comprensión y habla. La del habla se llama área de Broca y la de comprensión se llama Wernicke, que son las personas que descubrieron esas áreas cuando, bueno, son los famosos investigadores científicos que van descubriendo qué partes del cerebro se activan. Además van armando sus oraciones, sus frases. Claro, por eso de a poquito. Lo que quiero es ir más allá. ¿Cómo hace el bebé para poder entender una palabra que vos le enseñaste? ¿Qué vas a hacer vos? Le vas a señalar, por ejemplo, el vaso, la mesa. Empezamos con cosas muy básicas, la mamadera, el chupete, el pañal, bueno, mamá, papá. Todo eso que hacemos le vamos a poner una impronta asociada a algo visual. Bien. ¿Sí? Y lo afectivo, por supuesto. Cada vez que el bebé mira y uno le pone palabra a ese objeto o a esa acción o a esa situación, empieza a hacer asociaciones. Entonces ahí se empieza a activar otra área del cerebro que es el área frontal. Y es donde van a entrar otras funciones cognitivas como la memoria,
la atención, que hablamos muchas veces, sí, las funciones ejecutivas, porque son las que van a empezar a ordenar que esas palabras estén en ese almacén y después además, esto que vos decís, en algún momento se tienen que colocar en una oración. tal cual. ¿Sí? Bueno, todo ese proceso activa un montón de áreas en el cerebro que constantemente se están retroalimentando para que salgan las primeras palabritas. ¿Cómo van a salir? Vos dijiste tutú, pepe, dijiste como que sí, empiezan los chicos porque empiezan a imitar sonidos, se empiezan a escuchar, les gusta escucharse. sí. Viste que el bebé repite sonidos porque es también una sensación de placer que le produce. Hay muchos que le dicen, ¿qué tos? Y hacen así. imitan. O el famoso ajo. que hacen Ajo los primeros. también. Bueno, todos esos son al Ay, lo principio. tengo a mi sobrino que le mando los Ay, dos, sí, que chiquititos. te sí. enloquece. Te motiva. Cuando vos estás con un bebé te da ganas de hacer eso. Sería raro que no te dé ganas de hacer eso. Pero bueno, no todas las... Hoy justamente están hablando en el programa del Día de la Madre y no todas las madres tienen instinto maternal, ni todos No, los padres tal tienen cual. instinto paternal. Pero sí estoy absolutamente convencida de que existe. Igual te voy a decir, ¿no? Al vivir esto en sus casas también puede ser, ¿cómo te das cuenta del crecimiento y la madurez con lo que vos estás explicando, ¿no? Cuando tenés un niño y encima, nada, desde temprano ya, porque, no sé, el otro día mi sobrino de 3 años me dijo, esta es mi letra, la F. Bueno, claro, tremendo. ¿Por qué? Porque ellos están en constante interacción con el mundo. Nosotros no nos damos cuenta y a veces dijimos, ¿y cuándo empezó a hablar? Claro. ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento dijo ¿Cuándo esto? aprendió esto? ¿De dónde sacó Claro, esto? o alguna expresión o alguna pregunta. Y vos ahí entendés, bueno, imagínate todas las miles y miles de conexiones sinápticas que hizo ese chico para poder entender eso. Y llevarlo al juego también, Exacto. porque, a ver, no quiero ser autorreferencial, pero traigo estos ejemplos porque es cierto, ¿no? Me dice, vamos a jugar al veo veo, me dijo el otro día. Entonces, es así, Bueno, claro, porque aprenden en el jardín, Claro. porque aprenden... Bueno, ahora dentro de un ratito vamos a ver algunos juegos para hacer. Ah, bien. Pero hay algo que es importante. Mira, ayer lo estuve hablando con unas colegas y me preguntaban, ¿qué viene primero, la conceptualización o la simbolización? Los chicos cuando juegan, viste, a la casita, Sí. ¿cómo se llama? A la mamá, que cocinan y que hacen como todo el juego que no tienen nada. Y dice, parece que está jugando a que maneja el auto. Bueno, Sí. eso se llama juego simbólico, porque está inventando una escena que no tiene. Bueno, ahí en eso hay muchísima carga de lenguaje. Porque no está el auto de verdad y sin embargo está jugando. O que los maneja un amigos auto. invisibles. Los amigos invisibles o el famoso trencito que hace con las sillas. Lo que sea que invente ese juego está haciendo un juego simbólico. Ese juego simbólico tiene muchísima carga lingüística, pero para poder llegar a eso tiene que entender de qué se trata y qué es un auto. Entonces, ¿qué significa? Tuvo que hacer otro proceso que se llama conceptualización. ¿Sí? Bueno, estas palabras por ahí son un poco difíciles, pero para que se entienda que es muy sofisticado el desarrollo del lenguaje. Y por eso lo traemos acá, porque así de sofisticado no es algo natural. O sea, si bien nacemos con esa habilidad y la podemos desarrollar, si no la estimulamos, queda corto. ¿Sí? Bien. Viste que no, obviamente no es el ejemplo de Tarzán, pero sí hay chicos que tardan en hablar. Sí, claro. Y no todos tienen dificultades. Es respecto a su madurez, ¿no? También, o también al ámbito Todo social. tiene que ver, todo tiene que ver. Vos vas a tener chicos que tengan alguna dificultad puntual y otros que, por no tener estimulación, quizás empiezan más tarde el jardín, quizás están mucho tiempo con adultos que ellos no pueden seguir la conversación de un adulto, entonces se quedan como más en su mundo, porque como que no comprenden, entonces empiezan a jugar. Y bueno, el uso de la tecnología, que quizás Justo están te iba a muy decir. metidos para... Es negativo. Claro, escuchar canciones, videos de canciones, eso es bárbaro, pero todo el día con la tele, con la tele o con la tablet no está bueno porque no tiene esa interacción con el mundo que es jugar. Exactamente, sí, Sí. vamos a utilizarlo mismo. Exactamente, pero bueno, por suerte las neurociencias explican un montón de estos procesos, nos explican no solamente a los docentes o a los profesionales del área de la salud, sino a las familias, Claro. ¿sí? ¿Y cómo es esta relación con el aprendizaje? Porque hoy venimos como a explicar un poquito el lenguaje y el aprendizaje. En todo lo que hacemos, en la escuela, en todas las materias, hay lenguaje. Mira. Toda, ponete a pensar. Bueno, recién hablábamos, materia. es verdad, pero recién hablábamos de Armenia, que nos estaba comentando muy bien Elvita en Viaje al Sabor, y tienen como materia el ajedrez.
Y Katy comentaba lo mismo, que ella tenía como materia ajedrez. Claro, no Vos es algo fijate que mediante se usa un tanto juego, y ¿no? es buenísimo. Los juegos de mesa, y especialmente el ajedrez, que es un juego de estrategia, Sí. estimula muchísimo las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, la anticipación, que son básicas para la vida, pero también el lenguaje, porque Ajá. esa persona que está haciendo esa jugada, aunque esté en silencio, está hablándose a sí mismo. Mirá. El lenguaje, viste que uno todo el tiempo estás hablándote vos mismo. Sí. Todo el tiempo, hasta a En veces momentos cuando vas a dormís. decir basta porque Basta, estoy pará, enloqueciendo. no me digas más nada, cerebro. Bueno, imagínense que Ay, me todo el pasa. tiempo, Sí. todo el tiempo, no solo desde lo emocional, incluso desde tus pensamientos, tu planificación. Sí. Ahora en un ratito voy a hacer tal cosa. Además de que nos hablan por acá. Bueno, Sí. el lenguaje está implícito. El tema es que nosotros no lo registramos. No decimos, bueno, ahora voy a pensar y voy a hablar. Es tan natural en nuestra vida, Claro. pero tan importante que por eso tiene que estar bien estimulado. Por eso tenemos que aprender a estructurarlo bien desde la primera etapa de la vida. Sí. Por ejemplo, si hablamos de lo básico que es la lectura. Sí, tal cual. Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender empezamos la escuela, 6, 7 años empezamos a leer. Si el lenguaje está por debajo de lo esperado, porque ese chiquito no tuvo estimulación o tiene una dificultad, nos va a costar, porque imagínate que solamente para recuperar de un texto una oración tiene que tener bien el vocabulario, buena la comprensión lingüística, más allá de decodificar las letras. Y tiene que tener buena expresión oral, porque generalmente cuando empezamos a leer leemos en voz alta. Es verdad. ¿Sí? Y si no está bien eso, nos va a costar la comprensión. Es como una cadena. Sí. Muchas veces me pasa que cuando yo evalúo un chico en el consultorio que tiene problemas de lectura, en realidad indagando para atrás, es un nene que empezó a hablar tarde, que tuvo que ir a la fonoaudióloga. Sí, todo tiene Hubo una algún base. tema en el lenguaje. Todo, como dijiste recién, ¿no? Todo tiene una base. Sí. Otra es el aprendizaje lógico-matemático. En matemática, Sí. en física, en química, en todas esas materias Otra duras, materia, sí. existe a full el lenguaje. Primero porque todos los enunciados, las consignas, las fórmulas tienen o sea, si bien están en un símbolo que es un número, un símbolo más gráfico, tiene detrás una hipótesis, una fundamentación, Un una razonamiento. causalidad y un razonamiento. Todo Claro. eso tiene una carga de lenguaje gigante. Por eso a veces también las personas con dificultades en el lenguaje les cuesta también el aprendizaje de la matemática. Y no porque no sepan hacer matemática, sino porque tiene una carga muy grande cognitiva de lenguaje. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque a veces el adolescente es medio rebelde. ¿Para qué tengo esto si No, todo. yo no voy a hacer, no sé, por ejemplo, matemática? No, pero yo no voy a es ser importante. matemático y todo. No, tiene algo, ¿no? Es todo. para desarrollar para las funciones que cumplen. Pero uno, bueno, es rebelde. Bueno, ustedes que estudiaron comunicación, hay una Sí. materia que se llama, creo, semiología. Sí. Y también había otra que tiene que ver también con estos usos del lenguaje y sobre todo en el análisis de textos, Bien. bueno, de distintos géneros, ¿no? Claro. Es muy importante para cualquier profesión, no solamente para el periodismo, sino para cualquier tipo de profesión que, sobre todo un estudiante que llega a la universidad, tenga una base fuerte. Igual yo soy de la época también de mecanografía. Hace Pero mucho. bueno, pero digo que Sí. tuviste que tener Sí, una es buena verdad. base para poder analizar un texto de una noticia o poder redactar una noticia. Es verdad. O una información, llamémoslo información, cualquier información. Y después otra parte donde el lenguaje está muy incorporado es en la parte social, ¿sí? Emocional. Vos lo dijiste, me habla todo el tiempo, uno está todo el tiempo pensando algo que me dijo mi pareja, mi jefe, mi hija, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Ah, sí. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Viste que uno piensa, cómo se lo voy a decir? Sí. Porque ahí es un área del lenguaje que está asociada a la emoción. Entonces, según cómo lo digamos, con qué tono, con qué intencionalidad, a veces vamos a conseguir las cosas de buena manera o de Claro. muy mala manera. Es verdad. Y además el lenguaje, el otro día estuve hablando en una nota sobre este tema, puede ayudarnos a bajar tensiones y estrés. Mira. ¿Sí? Se utiliza mucho, sobre todo cuando vos estás con una tensión muy por algo, o te encontraste con alguien que está muy mal. ¿Te Sí. puede pasar? Todo el tiempo nos Sí, pasa. todo el tiempo. Nos encontramos con alguien que está de mal humor, que te contesta mal. Entonces ya automáticamente, si nosotros nos ponemos tensos, porque seguramente nos va a pasar, activamos el sistema emocional o límbico. ¿Qué hace? Nos tensamos. Sí. Porque eso lo primero que hace es activa la amenaza. Ajá. La amígdala se inflama ante la amenaza. Dices, uy, este me va a atacar, ¿sí? Claro. Esta persona me va a atacar. Pero si yo le activo el área frontal, uso el lenguaje y digo, no, es un problema de él. Él es el que está
enojado y tiene un mal día, yo estoy bien. Eso es el escucharse, ¿no? También. Claro, pero creo, yo ¿no? me hablo a mí mismo, Bien. para adentro y digo, Sí. no, eso es súper fuerte porque tenemos el lenguaje. El lenguaje regula también nuestras acciones y nuestra conducta. Entonces podemos hablarnos y decirnos, listo, es un problema de él. Y lo mismo podemos hacer, podemos ayudar a calmarlo, decirle vos, bueno, quédate tranquilo. Rescatá lo ya se te va. positivo, yo a veces digo mucho. Si vos gritás, te pones a la par de él, estás a la misma altura. Pero ¿cómo mirás cómo tenés una llave en la mano gratis? Es verdad. Que es el lenguaje. Sí. Si lo utilizás bien con los otros y con vos mismo. Bien. Mirá lo importante que es el lenguaje. Sí, la comunicación, el tacto con el otro, ¿no? Exacto. Siempre está mediado por el lenguaje. La empatía. Es una capacidad que tenemos los seres humanos que le sumamos obviamente el afecto, el abrazo. Por eso estaba Pero diciendo. incluso con alguien que no tenés vínculo como para abrazarlo, por ejemplo con un extraño, vos también desde el lenguaje lo podés regular. ¿Querés que nos tomemos un ratito, pensamos y después seguimos charlando? Es cierto. Ahora vengo, voy a terminar una cosa y si querés vuelvo a... Calmás desde el lenguaje. Sí, No mismo siempre para se uno, puede. ¿no? Voy a dar una vuelta, Claro. no sé, respiro, que el aire pero me me dé lo la cara. digo, me lo digo a mí mismo. está bueno Y lo mismo en todo lo que son, bueno, en el caso de las acciones motrices y corporales, también le voy a poner lenguaje, sobre todo en las instrucciones. ¿Viste cuando Belvita cocina que va diciendo ahora voy a hacer tal cosa? El paso por paso, el paso claro. a paso. Sí. Eso se llama secuenciación de acciones y tiene mucha carga de lenguaje porque tiene que ordenar lo que voy a hacer. Entonces el Vita está bien. Está bárbaro. Está, no, pero... Todos acá, porque todos trabajan mucho desde ese... Constantemente están... Y tienen algo que hablamos en algún momento, que se llama flexibilidad cognitiva. Que si de repente algo tenía que salir y no sale porque no hay tiempo, no vino alguien, no sé, no alcanzó el tiempo de la televisión, ustedes rápidamente se reorganizan. Exacto, acá hay una rutina que tenemos que estar siguiendo desde producción y cuando no sé, el invitado se retrasó o pasa algo, tenemos que cambiar ¿Qué absolutamente haces? todo. El tenemos que cambiar, hablas Claro. y decís e intercambias Sí. con el otro. Ajá. Bien, así que bueno, confirmando, las neurociencias nos permiten entender cómo el lenguaje es ese gran puente entre la memoria, la cognición, la Sí. emoción y a través de cada interacción lingüística que tenemos mejoramos nuestra performance en la vida. Así que después seguimos hablando un poquito más de algunos tips, orientaciones para familias. Si te Mari, parece. disculpa primero que te interrumpo a veces mucho, No, pero por como favor. a mí me gusta y me apasiona estos temas, de verdad te lo digo, y me gusta indagar. Está buenísimo. Entonces- Esa es la idea, que preguntes. Y vos- Y seguimos en este lindo viernes de Viva la Vida y ahora sí, estoy acá con Mari. Hola Mari. Hola, Igual ya Katy. estuvimos antes de Sí. pasar las redes todos juntos. Todos ahí. Pero estuviste hablando con Mati de un tema muy interesante. Sí, así es. Estuvimos hablando del lenguaje, cómo el lenguaje está asociado a los vínculos, cómo el lenguaje está asociado a los aprendizajes. Y bueno, y ahora en este día tan cercano al Día de la Madre, quería como retomar esto, ¿no? ¿Cómo es el vínculo a través del lenguaje que podemos establecer las mamás con nuestros bebés en el principio de la vida y en la primera etapa? Bueno, ni hablar de la adolescencia, que lo tomamos otro día, si querés, ese Es tema. Cómo otra hablar con un conversación adolescente, que sería toda una columna entera que lo vamos a traer, pero vamos hoy a los más pequeñitos, entendiendo, bueno, que también las mamás tenemos como un sexto sentido, como le dicen, a entender a nuestros hijos Ay, a veces las mamás sin siempre van hablar. adelantadas. Viste que te cantan eso que por ahí vos como hijo, por ahí buscás esa recomendación o ese consejo. Mamá siempre te da el consejo y un poquito más, ¿viste? Cosas Claro. que decís, ¿de dónde la saca? Ella sabe todo. Sabemos todo y sabemos como esa sensación que tenemos de interpretar incluso las emociones, aunque no nos estén diciendo lo que les pasa, las caritas, los gestos, todo eso está basado en ese vínculo emocional. Y bueno, hay una vez una tuve que anécdota? escribir una nota sobre instinto maternal, sobre un caso, mira, que es muy llamativo, pero en realidad esto un poco... Está bien, es anecdótico porque es una situación que pasó en una persona con un vínculo con una hija en Estados Unidos. Eso fue más o menos en el 2002, más o menos 2003, aproximado. Una mamá que tenía una bebé que la cuidaba una niñera en Estados Unidos, no recuerdo en qué lugar vivía. La mamá se va a trabajar o no sé dónde se va, la deja con la niñera, vuelven, la llaman que la casa se incendió. Supuestamente mueren en ese incendio su beba y la niñera. Nunca encuentran los cuerpos, horrible lo que estoy contando, pero en realidad esa mamá siempre se quedó con la sensación de que
no era, que su hija no estaba muerta. Claro, como Y que ella había tenía sido esa un robo sensación y después prendieron fuego a la casa. empezaron, claro, supuestamente fue así, supuestamente estaban muertas, pero no fue así. Pasó el tiempo, esa mamá siempre buscando ese instinto, y en un cumpleaños de una amiga, no sé bien cómo fue, había un montón de nenes, había nenas, y ella ve una nena, ella se siente ese vínculo, esa conexión con esa nena que tenía la edad de lo que sería su hija, y le pega un chicle, viste, en el pelo sin querer y con la excusa de... Esto parece de película, pero fue real el caso. Resulta que era su hija, le hace el ADN, porque se roba ese pedacito de pelo, le hacen el ADN, era su hija. Hace poquito, y no, parece que la niñera fue una secuestradora y sí, hizo la todo, vendió, la la vendió. niñera. Bueno, Tremendo. como esa anécdota hace poquito también hubo una anécdota de unas mamás que les cambiaron los bebés acá en Buenos Aires. Buenos Aires, sí, digo, en nuestro país ha sucedido, y también esa mamá se da cuenta cuando va al control con la beba, ve la otra beba y se da cuenta que esa es su hija, Dios, y no la que ella qué tenía. desesperante. Tuvieron un mes las bebas cambiadas y era real. Así que bueno, hay algo de lo afectivo, de lo vincular y de la sensación. Una mamá te lleva 9 meses en la panza, Sí. ya sentís todo de la Exacto. criatura, y creo que también al revés. Sí. Esa conexión que uno tiene con una madre es distinto Sí. a cualquier otra persona. Exactamente, y tiene esa posibilidad de comunicación. Y bueno, y en esto está el lenguaje, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pasa también cuando no sabemos cómo? Porque nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser papá, nadie te dice cómo hacer paso a paso, no hay una receta para eso. Pero bueno, uno puede favorecer ese vínculo a través del el lenguaje. ¿Y cómo es? Hay que conversar, ¿viste? Recién antes Mati decía, le habla al bebé. Hay que conversar con los chicos chiquitos, darse ese tiempo de sentarse y mirarlos a los ojos, nombrar todo lo que están haciendo incluso. Así que estás jugando a tal cosa, qué bueno que lo que estás haciendo, contame qué estás cocinando, aunque estés jugando con algo imaginario, como hablamos antes. Tratar siempre de poner en palabras lo que está sucediendo. Cuando los chicos no hablan, sobre todo, ¿sí? Claro. Y cuando hablan poquito también, porque le estamos dando y le estamos creando ese puente para conectarse con ese lenguaje. Leer es otra de las cosas que se puede hacer, otro consejo para favorecer el aprendizaje del Leerles lenguaje. cuentos y Leerles. después que ellos también nos lean a nosotros, ¿no? Cuando Exactamente. sepan leer. Todos los cuentos, leerle poesías, que son más sonoras las poesías, o a veces, bueno, uno se las aprende. Yo como maestra de nivel inicial de un montón de poesías que los dije tantas veces que ya me las sé de Con los memoria. cuentos pasa lo mismo. Sí, con los Leemos cuentos tantas también. veces el mismo cuento Sí. que te lo sabes de memoria. Bueno, antes las pelis, yo me acuerdo que me ponían la peli, no sé, de Pony, ¿viste esas Sí. películas infantiles? La veía todos los Todo el fines de tiempo, semana, sí. la misma película. Bueno. Llega un momento que ya uno la cuenta. Sí, pero eso que además vos decís, que es muy cierto, a los chicos les gusta la repetición, porque la repetición les da seguridad, asegura que ese lenguaje se vaya afianzando, así que si vuelven a ver la misma película, no pasa nada, viste que te dicen quiero otra vez la misma película, Sí. ponésela, la película, si se aprenden los diálogos de memoria, está bien. Cuando le lees el cuento quieren el mismo cuento. Bueno, ahora hay muchas Está más bien. opciones con las aplicaciones de películas. Uno tenés como más variedad para buscar. Antes con la videocasetera había- No, pero no importa. Él O alquilar seguramente una que te va a peli. pedir la misma película. Claro. Si le gustó esa película, te va a pedir esa película, te va a pedir ese cuento y esa canción. Y eso Mirá. está bien, eso es esperable que pase. Y no pasa nada, se lo volvemos a leer y a veces empezamos a tener algunas intervenciones, como por ejemplo cambiarle el final al cuento, inventarle un nuevo final, inventar rimas. Y algo que está buenísimo para jugar con los chicos chiquitos y estimular el lenguaje son las adivinanzas. ¿Jugaste alguna vez con adivinanzas? Sí. Bueno, inventar adivinanzas, no adivinanzas muy complejas, ¿no? Porque Obvio. hay algunas que son muy complejas, no. Inventar adivinanzas fáciles, descriptivas, puede ser con imágenes. Por ejemplo, me escondo una imagen y le voy diciendo, es un animal. El veo. Parecido al Parecido veo-veo. también, Claro, sí. puedo hacerlo con tarjetas, puedo hacerlo con nada, con algo imaginario, con objetos que tengo en la casa. Pero lo importante es esto que te dije, que tengas una comunicación directa, que lo mires a los ojos, ¿sí? Que le des una respuesta siempre que te pregunta. Porque ahora estamos todo el tiempo. ¿Te acuerdas que la otra vez Con hicimos la tecnología. un juego donde yo estaba con el celular y vos me hablabas? Bueno, eso hacemos los adultos, ¿sí? Y siempre utilizar distintos tonos de voz. Cuando le quiero enfatizar en algo que quiero que aprenda, coloco la voz de otra manera, le pongo juegos a esa forma de hablar, juegos vocales, ¿sí? Lo que se llama activación de todo lo que es la emocionalidad del lenguaje, ¿viste? La sorpresa. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. O sea, siempre trato de
y ponerle también pausa cuando hablo. No hablo como un loro rapidísimo que los chicos no captan ni el cuarto de lo que le quisimos contar. Claro. ¿Sí? También ellos se dan cuenta después cuando con la voz uno está contento, cuando está enojado. Sí. Bueno, sí. Desde que nacen, el cerebro ya nace seteado para eso, aunque no lo creas. Un bebé que no habla se da cuenta cuando una persona le está hablando mal, se da cuenta cuando una persona le está diciendo algo inadecuado o está hablándole a otro de manera inadecuada. Se dan cuenta, les cambia la expresión de la cara. Hay estudios científicos que lo avalan. Es increíble. Ay, habría que prestarle atención a un bebé, a un Sí. cochecito, cómo son los cambios. Sí, sí, sí. Hay un estudio, en realidad no llegó a ser un estudio, pero donde le piden al nene que filme a sus papás bailando en una escena en la casa, ¿no? No sé si lo usaron para una publicidad. Y en realidad le pusieron la cámara al revés y se muestra toda la carita de él, cómo ve el amor que sienten sus padres. Qué lindo. Y bueno, los chicos realmente perciben eso. Así que bueno, ahí hay algunos juegos, les dejo como para que se lleven el fin de semana. A verlos. ¿Sí? A ver si tenemos ahí. Tenemos el famoso juego de ¿dónde está? Como si fuera... Dice que tapabas, ¿viste? Por ejemplo, le decís... La escondita. Claro, el escondite le pones varios objetos o lo escondés detrás a los más chiquititos. ¿Dónde está el pececito que puede ser la mano? ¿Dónde está el sonajero? O le tapo con la mantita y saco uno y le pregunto cuál es el que falta, los que ya hablan, ¿sí? Todos los juegos donde imitan sonidos. Creo que ahora vamos a tener canciones infantiles. Sí, ya un ratito. Todas las canciones infantiles son para repetir sonidos. O la última palabrita, o la última sílaba. Eso ayuda o que tienen gestos a veces. ¿Viste que los chicos aprenden rápidamente la canción que tiene gestos, como el chuchuá famoso? El chuchuá, el bailecito, te lo sabes al toque. Todas las canciones con gestos y con acciones del cuerpo favorecen el desarrollo del lenguaje. Así que, o el hockey pocky famoso, cabeza, mano, bueno... Todo eso afianza el lenguaje, ¿sí? Me encanta. Creo que tenemos alguna más, y si no... A ver... Bueno, las adivinanzas, como te dije, sin duda, porque eso te da mucha comprensión de vocabulario y estimula también el área intelectual, ¿sí? Y después, otra cosa que está buenísima es hacer, por ejemplo, ¿en qué se parecen una manzana y una banana? ¿Qué son? Frutas. Frutas. Bueno, ese tipo de juegos. Ajá. Un perro y un gato, ¿qué son? Mascotas. Mascotas. Estimulas el lenguaje y también la inteligencia, porque estás jugando con asociación lingüística, categorización. Bueno, todo eso estimula el lenguaje. Historias encadenadas, por ejemplo, cuando hicimos la otra vez, ¿te acordás que jugamos a la el juego memoria? de ir uniendo palabras. Bueno, son siempre ejercicios que hacen que estimules tanto la memoria, la atención, como el lenguaje. ¿Sí? Así que bueno, les dejé ahí, el juego supermercado es simbolizar, acá. Lo hicimos. Todo lo que hace que el chico tenga que poner en palabras, organizar una oración, señalar, formular preguntas, estimula el lenguaje. Nos encanta, Mari. ¿Cuándo nos vas a traer más juegos? Y la semana que viene les traigo... Los juegos. ¿Cuándo venís? Les voy a traer juegos así un poquito más... ¿Cuándo te tenemos? De desafío. Y la semana que viene, el viernes. Muy bien, el viernes entonces vamos a jugar, ya está.